Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Voy a agradecer mucho la presencia de un colega, un amigo y una persona con la que uno puede dialogar sin tener violencia, que es uno de los temas que hoy vamos a hablar. Adelante, Abel Langer. Bueno, gracias, Abel. Y como decía recién, es un placer porque con vos uno siente que uno puede dialogar y que uno puede tener diferencias y no sentirse que somos enemigos, ¿no? Hablar realmente... a veces no es fácil. No, por eso, recién hablábamos porque la verdad que el tema, ¿qué te motivó, digamos, este tema tan actual, tan cruel, tan duro, sobre maltrato en las mujeres y en las niñas? Porque también esto es violencia, ¿no? Te cuento, bueno, primero agradecerte nuevamente la invitación, siempre un gusto conversar contigo y con la gente que te sigue. Yo hace más o menos un año, en el 23, me nombraron coordinador del Comité de Prejuicio, Discriminación y Racismo de la Internacional Psicoanalítica y, digamos, en el grupo que somos 4 o 5 personas, nos distribuimos temas que pensábamos que eran como los más importantes de... hay tantas cosas para hablar de eso, pero bueno, una colega dijo, bueno, yo estoy trabajando en el tema de la discriminación racial, el tema de los negros. Otra colega dijo, bueno, a mí me interesa el tema del antisemitismo, porque yo trabajo mucho en el antisemitismo. Y yo dije, bueno, a mí me interesa, digamos, más dedicarme al tema, digamos, de la discriminación de niñas y mujeres y la discriminación de la discapacidad, que me parece que son temas que son como muy, muy importantes y un poquito siempre como corridos de la agenda del psicoanálisis. Entonces, así fue que me empecé a meter más, si bien trabajamos en estos temas, digamos, la discriminación religiosa, digamos, es un tema muy, muy importante, bueno, hoy en día más, pero te cuento así como solo como ejemplo, yo tuve oportunidad de hablar con una colega hindú maometana, y por ejemplo ella me decía, una chica amorosa, jovencita, me decía, mira, en la India los maometanos son como los judíos, estamos perseguidos. Entonces, uno no es consciente desde Buenos Aires que en la India los maometanos son perseguidos. Después, sí, uno lee y se entera, pero escucharlo en primera persona, dice, ser mujer maometana en la India es muy, muy como, primero es peligroso porque te agreden, pero después es muy difícil, ¿no? Entonces... Es muy difícil, pero además, a lo mejor ella te ha comentado, hay distintos grupos dentro de la India. Y hay grupos más progresistas, otros no. Pero hay un grupo que se llama los excluidos, que viven en la calle, nacen en la calle, mueren en la calle. Y donde las mujeres no son tratadas como personas, por supuesto, ningún grupo. Pero digamos, lo que uno ve, la India tiene distintas regiones. Yo estuve en la parte norte, nada más, ¿no? Y realmente, digamos, hay grupos, como digo, que son más los que usan el turbante, no me acuerdo el nombre, son los más progresistas, digamos, donde tienen un lugar donde la gente que pasa como
como persona que transita por ahí y necesita una comida, necesita algo, es un lugar totalmente abierto y libre, ¿no? Y tiene una filosofía que es una mezcla, pero es la más abierta. Obviamente que para entrar ahí tuvimos que entrar descalzos, ¿no es cierto? 2 cuadras de hacer descalzo, pero ahí tienen un lugar para la mujer. O sea, comparte, pero hay otros grupos, lo que te dijo ella es cierto. El tema que me parece interesante que vos traes, ¿cómo pueden trabajar ellos con el psicoanálisis? Porque también en Rusia, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con Avdeva lo hizo, ¿no? En el momento del COVID, con un grupo ruso. Y la que estaba era una mujer que estaba con COVID, pero no dejó de participar. Antes de la guerra de Ucrania fue, antes de hace un año y pico. Y entonces yo me quedé con ganas, pero la verdad que, bueno, se la veía realmente que estaba mal, estaba con COVID, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Porque hay temas que no se pueden abordar en esos países. O sea, yo cuando estuve, por ejemplo, la homosexualidad, me contestaron, eso es un tema íntimo. Así, no, textual. Recién vengo de los países bálticos, no se ve la homosexualidad, no se ve gente tatuada. Y mucha gente, sí, estoy hablando debe haber algunos, por supuesto, pero no es como el resto de Europa. Es decir, son países que siguen estando, incluso la actitud frente al de afuera, es una actitud donde se ve que han estado bajo el régimen ruso muchos años, se ve. Entonces, fíjate que el psicoanálisis, como nuestra colega que ha ido a China ya hace 30 años, y hay gente que ya está formando a chinos en psicoanálisis. Totalmente. Y en Pakistán, entonces, ¿cómo se entiende con las nuevas leyes que salieron, ¿no?, sobre la mujer, que no puede hablar, que no puede votar, no puede ser educada, ¿no? Sí, es muy difícil entrar en ese terreno. Yo, por ejemplo, junto con Jorge Ulnik, no sé si lo conoces, a Jorge de la APA, él hace muchos años que da un curso para Rusia de psicosomática, ¿no? Y ya van 2 o 3 años que me invita, digamos, he participado, doy algunas clases, he participado en el congreso de ellos. Es gente súper interesante, digamos, cuando se habla de psicosomática. Es muy difícil saber esto que vos contás. Uno supone que hay cierta restricción, no te puedo responder. Lo mismo con esta chica de la India. Ni me atrevería a preguntarle ese tipo de cosas. Ella lo único que me dijo es, mirá, para nosotros es muy difícil. O sea, mujer maometana, muy complicado en la India. Supongo que eso en el consultorio debe ser lo mismo, porque imagínate que una persona que la va a ver a ella, seguramente es alguien de mente abierta, ¿no? Digo, es como una persona que nos viene a ver a nosotros, es muy difícil que sea muy antisemita o que sea muy fascista, o sea, en general una persona que va a hacer psicoterapia ya tiene una mentalidad por lo menos un poco abierta. Hay de todo, pero digo, me parece que tenemos un privilegio, digamos así, de que la gente que se abre a algo psicoterapéutico supone cierta abrirse en su intimidad, esto que vos decís. Entonces, es probable que la gente más cerrada, más reaccionaria, digamos, no nos llegue a nosotros, ¿no? No, mirá, nosotros tuvimos una situación al salir de Rumania, esto fue ahora, hace 10 días, detuvieron el colectivo, el autobús, y todos los latinoamericanos nos retuvieron los pasaportes, 4 horas. Entonces, los guías no se hacían cargo, decían que nos comunicáramos con las embajadas. Entonces, nos hicieron bajar. Eso para salir de Rumania. Sí, que nos llamó la atención a todos, porque no para entrar. Bueno, obviamente que había una persona que era obvio que era
la KGB o pertenecía a los servicios por su actitud, no decía nada, en fin, etcétera, etcétera. Pero una situación de 4 horas que no sabías por qué, porque el guía te decía, yo no sé, hablen con las embajadas. Eso pasó hace una semana. Bueno, ¿qué quiero decir? Que hay situaciones que estamos viviendo como si todo estuviera muy bien, pero detrás de eso hay también una situación de mucha tensión, de mucha violencia, ¿no? Yo creo que el área que elegiste me parece muy importante, porque también nosotros vemos en nuestro país, ¿no? O sea, no solamente los filicidios, los femicidios, ¿no? Sino también cómo la cuestión de género se ha transformado en algo más político y no una cosa, digamos, que tiene que ver con la defensa del ser humano y no es una cuestión de género, de racial, política, ¿no? Tiene que ser tener en cuenta el ser humano, ¿no? Como ser humano. O sea, Bueno, pero digamos, de eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, tomar el tema de la discriminación y los prejuicios y la discriminación, y especialmente el racismo, pero no solamente el racismo, por eso digo, porque es algo que produce sufrimiento de mucha gente. Es un tipo de violencia que genera mucho sufrimiento. El tema de la mujer es un tema que no es nuevo, o sea, piensen que, o pensar, digamos, como esto viene de hace miles de años, o sea, tiene que ver con un modelo de sociedad en donde, digamos, la mujer está como subordinada al hombre y eso de alguna manera se va transmitiendo porque además la religión agregó lo suyo, o sea, pensá que todo el tema de la Inquisición, digamos, el tema del medioevo, las mujeres eran brujas. O sea, hace poco hay un libro muy interesante de Hugo Lerner sobre el amor, y ahí Andrés Raskowski escribe toda una historia, digamos, de la mujer, todo el tema de la discriminación de la mujer desde no sé cuándo, ¿no? Es tremendo, o sea, en la Edad Media, digamos, a las mujeres las quemaban, a sí, las sí, más sensuales y las más eróticas eran como las más castigadas. sí, sí, sí. El inquisidor, es muy interesante eso que cuenta Andrés, que, digamos, el inquisidor, si se excitaba y tenía una erección cuando interrogaba a la mujer, que era como cuestionada, eso era señal de que la mujer era peligrosa, o sea, porque excitaba al inquisidor. Bueno, Y justamente, terminaba en la hoguera. Eso hace 700 años, no 5.000 años atrás. no, justamente, aunque no lo creas, pero tengo escrito acá la pregunta que justamente te iba a hacer, ¿qué provoca lo perverso y siniestro contra las niñas y las mujeres? ¿Qué tiene que ver Bueno, con lo que vos estás diciendo, no? bueno, es eso, digamos, el tema de la mujer madre y la mujer puta, por decirlo de alguna manera, la mujer sensual, la mujer erótica, son putas esas. Entonces, no tolera juntar la madre, la imagen idealizada de la mujer, casta, pura, virgen, digamos, todo eso, y necesitamos el opuesto, digamos, que son las putas. Esa situación en donde las mujeres distorsionan o atentan contra esa imagen idealizada de la mujer, digamos, eso desde el principio fue aprovechado por los hombres en una sociedad básicamente patriarcal. Entonces, los hombres necesitan eso. O sea, digamos, después viene el problema de las mujeres, que son objeto de eso. Ahora hay un concepto, yo alguna vez te lo dije, hay un concepto que se usa mucho en este terreno que hablamos nosotros que se llama alterización. En inglés suena mejor, othering. Es como, ¿cómo yo declaro quién es el otro? Desde una posición de poder, el hombre dice el otro es la mujer. ¿Pero quién dijo eso? O sea, ¿por qué la mujer está subordinada al hombre? Digamos, ¿por qué el negro está subordinado al blanco? El blanco dice, solo, por ejemplo, la gente dice, es una persona de color. El blanco también es un color. Y sin embargo, cuando yo te digo persona de color, vos pensás en negro. ¿Por qué el otro es el diferente? Este es nuestro
es nuestro punto de aproximación como psicoanalistas, digamos, tratar de entender que el otro, el diferente, digamos, tiene que ser un motivo de interés. Vos hablás conmigo porque yo puedo decirte algo diferente de lo que vos pensás, sino para qué vas a hablar conmigo. Y así sucesivamente. El diferente, para un psicoanalista, tiene una connotación muy especial. Esto viene de la historia, digamos, bueno, todas las teorías iniciales del psicoanálisis, la importancia que tiene el otro para ser nosotros mismos. O sea, para que vos seas Susana, para que yo sea Abel, hay un otro. Empezando por nuestros papás que nos pusieron esos nombres. ¿Sí? Después la persona que nos cuidó, la persona que nos quiso, la persona que no nos quiso. Siempre hay un otro. ¿Sí? Hay un Sí, maestro con el cual no lo existimos como persona. Lo que Claro, pasa es pero que ese vos, otro puede ser diferente. y vos en Y hay otro que aceptar programa, eso, ¿no? cuando comentabas de tu nieta, que su mejor amiguita era una nena de color, Ujú. y que vos nunca habías tenido experiencias con gente de color. Digamos, el mundo, incluso hay un video que muestra cómo somos todos, tenemos un origen en común. Todos tenemos Borges nuestra- siempre habla, todos es uno. Mm. Es decir, el tema es también cuando aparece la discriminación, por supuesto, ya a nivel del analista, pero también a nivel de los representantes políticos, porque vos hablabas recién de la Edad Media. Bueno, la religión hizo estragos, o sea, sigue haciendo estragos, ¿no? O sea, donde de alguna manera cuando aparece el fundamentalismo y aparece el fanatismo y aparece que, bueno, yo tengo el poder y lo único que vale es lo mío, el otro no existe, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vos has podido, o sea, cuáles serían una de las cosas que vos marcás, ¿no? Como que el hombre en una sociedad machista, patriarcal, como que el otro es objeto. Y como muchas mujeres se ofrecen también como objeto en una actitud seductora, creyendo con su omnipotencia que siempre cuando pasa esto hay situaciones de desamparo, creen controlar la situación y quedan atrapadas en esa situación, ¿no? Es el punto, ¿no? Digo, yo pensaba, el comité este que yo dirijo se llama Prejuicio, Discriminación y Racismo. O sea, la cosa empieza en el prejuicio. O sea, nosotros todos tenemos prejuicios. Es normal tener prejuicios. Yo puedo tener prejuicio con A, con B o con C. Eso me ayuda, es decir, a ver, tengo un prejuicio, digamos, y me adelanto a mi juicio. Juicio es algo que tiene su fundamento, que tiene una reflexión, que me permite saber dónde estoy parado, dónde voy, dónde no voy. Ahora, todos tenemos prejuicios que es como la intuición, vamos a decir así, ¿no? O sea, yo pienso que, digamos, tal cosa, todos los rumanos son malos, ¿sí? Porque los prejuicios tienen historias que se remontan a generaciones, 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 y el prejuicio respecto de la mujer, como decimos, viene desde Eva. O sea, no empezó ayer, o sea, viene desde Eva. Y lo heredamos transgeneracionalmente porque los chicos que nacen todavía hoy en día, con todo lo que cambió el mundo, sigue habiendo la idea de la mujer puta y la mujer santa. Todavía hoy hay chicas que se quieren casar vírgenes. Hay lugares donde las que no son vírgenes las azotan, las matan. Entonces digo, ¿qué pasa? Que después de 5.000 años todavía hay un prejuicio respecto de la mujer. Como te decía, el psicoanálisis tiene algunas ideas, esto de que, digamos, la madre necesita, como el hombre es el que manda, y tiene a su madre como santa, no tolera pensar que esa misma madre es la que tiene relaciones sexuales con el padre. Entonces, sí, no, eso hacen las putas. Y si tiene sexo es solo para tener hijos, pero que le guste tener relaciones sexuales, eso le gusta a los hombres. Este prejuicio, bueno, digamos, cuando yo era chico, era una cosa, pero Vox Populi, que estaban las chicas vírgenes que querían llegar. Hoy en día, por suerte, gracias al feminismo y a todos los movimientos, digamos que en ese sentido fue muy importante la lucha de los movimientos feministas, los movimientos de LGBT+, digamos, todos esos movimientos sacudieron, digamos así, un poco el piso
para vencer ese tipo de prejuicio, como te digo, ancestral respecto de la mujer, que empieza desde las chiquitas. O sea, hay mucha, digamos, viste que en China, digamos, podían tener un solo hijo y decían que a las mujeres, cuando el embarazo era una mujer, digamos, lo abortaban, porque la idea era que no había que tener mujeres. Entonces, digamos, ese prejuicio ancestral lo tenemos todos un poquito cada uno de nosotros. ¿Qué proponemos nosotros? Primero que nada, entender lo que es un prejuicio, que se transmite, que lo recibimos, que nacemos en esta cultura, pero tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, primer tema, ser consciente. Y eso le pasa a los psicoanalistas mismos. O sea, tenemos experiencia, hay trabajos sobre eso, de que si uno sea psicoanalista no quiere decir que no tiene prejuicios. Lo que sí tenés obligación es de tener conciencia de tus prejuicios. Entonces, vos con tus prejuicios puedes hacer lo que querés, pero estás interviniendo con tus prejuicios en la vida de otro. Cuando eso se traslada a los grupos grandes, eso en una masa, por ejemplo, los prejuicios de los de Boca contra los de River, por decirlo fácil, o los de River con los de Boca, los de hombres contra las mujeres, o de los rumanos contra los, no sé, los que están ahí al lado. Sí, los serbios con los croatas. Bueno, pero eso hay que concientizarlo y decir, mira, yo te tengo que decir que eso existe. Porque aún entre psicoanalistas sabemos, y lo comprobamos, se ve, que sigue habiendo prejuicios de este tipo, xenofobia, religioso, digamos, de orientación sexual. O sea, lo que pasa con el tema de la orientación sexual y de género es un tema muy nuevo. Todos tenemos prejuicios. Ahora, lo que no podemos es, un colega nuestro, pobre que falleció hace muchos años, decía, todos tenemos pecadillos, lo que no se puede hacer es de pecado virtud. ¿Sí? Entonces, digo, cualquier persona puede tener prejuicios contra lo que se le ocurra, pero lo que no puede es operar con eso, porque eso, cuando es en un grupo grande, se puede transformar en violencia. O sea, bueno, de hecho, los grupos ultraortodoxos en política, bueno, no sé, hace unos días ganaron 2 grupos ultra derechistas en Alemania, o lo que está pasando en Israel con los ultra ortodoxos, ¿no es cierto? Es decir, digamos, el tema es cuando uno no reconoce, eso se transfiere y de alguna manera es violento para el paciente si el terapeuta no lo tiene claro. Bueno, porque en el grupo se transmite y en los grupos también, porque vos decías, por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo ves o qué opinás o cómo piensan que se puede abordar? Porque vos decías, bueno, explicando lo que es el prejuicio, pero ¿no te parece que en eso es muy importante la educación? Bueno, el tema de explicar el prejuicio es el título. Eso empieza en la familia, ¿sí? Eso empieza en la familia. O sea, cuando creo que Amos Oz, viste, el escritor israelí, dice, cuando vos le decís a tu hijo que sea como vos, ¿sí? El padre o la madre, en vez de decirle que sea diferente, ¿sí? Empieza ahí. Este es el título, ¿no? Para esquematizarlo. O sea, uno tiene que estimular la diferencia. Por eso, hoy en día, para los psicoanalistas y buena parte de la filosofía, de Deleuze y de Nancy, hay mucha gente que está en eso, Sí, la idea de la diferencia es más importante que la identidad. O sea, antes se pensaba que yo soy hombre y la mujer es diferente, hombre y mujer. Hoy en día se trata de ir más allá de las identidades y poner el énfasis en la diferencia. Entonces, no es que la identidad genera diferencia, sino que la diferencia genera identidad. Hay que poner el énfasis en la diferencia, porque es importante darse cuenta que hay diferentes. La idea de diferentes. Y poder relacionarse con ellos. La diferencia, nosotros hicimos un programa, vos la conocés, creo, Alejandra Tortorelli, Renato. Bueno, Alejandra trabajó mucho eso, claro.
Eso hicimos con Renato y justamente trabajando las diferencias, ¿no? O sea, cómo nos constituimos también a partir de la diferencia. Que esto también lo que cuesta, que no se tiene que tomar como enemigo, sino como que suma eso, ¿no? Que se complejiza más y que aumenta más, mucho más el conocimiento, digamos, la apertura mental, ¿no? Y no quedarse solamente con lo que ya está, como que es lo único, ¿no? Porque esto también, desde cuando nosotros decimos, digamos, cuando se toma a alguien como referencia y no como reverencia. Entonces, cuando un padre le dice, vos tenés que ser como yo, ¿no? Como el único, como, claro, es así, ¿no? Bueno, pero fíjate que el tema de la mujer es quizá como el ejemplo paradigmático del diferente para el chico. O sea, un chiquito chiquito, ¿sí? Cuando está, digamos, 3 años, 4 años, ¿sí? Lo diferente que es el cuerpo del hombre del cuerpo de la mujer implica una cosa que el chico dice, no, pero esta persona no tiene pito o sí tiene pito o tiene, digamos, rasgos diferentes de los míos. Pero es solo un ejemplo. O sea, cuando uno toma el ejemplo de la discriminación de las niñas y las mujeres, es la discriminación del diferente. Pero ¿por qué el diferente es la mujer? O sea, ¿por qué es que el psicoanálisis no es ajeno a eso, ¿no? O sea, es como esta idea de poner el énfasis en lo que tiene el hombre tiene pene y la mujer no tiene pene, digamos, ese es un punto que marca una diferencia. El tema es cómo se procesa eso. No es que hay que tener y le falta a la mujer. No, la mujer es diferente. Desde la perspectiva del hombre, el hombre mira, no tiene. No, porque no tiene que tener. O sea, claro, pero durante años se basó más en la falta, ¿no? Y bueno, Ahí ese es el aparece punto. la envidia y un montón de cosas. Bueno, por eso, el diferente, digamos, ¿por qué es el que no tiene lo que tengo yo? Quizás yo soy diferente del otro. O sea, por eso digo, es muy interesante, digamos, tomar el ejemplo de la discriminación de las mujeres, porque es como un buen punto de partida para entender la discriminación en general. O sea, que hay diferentes que no puedo ser desde mi ombligo, decir yo que el otro es diferente. ¿Por qué el negro es diferente? Y porque lo digo yo que soy blanco. Ahora, como el blanco tiene poder, marca en la sociedad quién es el diferente. Y como el hombre tiene poder, marca en la sociedad quién es el diferente. De nuevo, por suerte, tanto en el caso del racismo contra los negros como en el caso de la mujer, se avanzó muchísimo. Pensemos que hasta hace 200, 300 años había esclavos. ¿Sí? O sea, eso es Bueno, un de hecho, dato concreto. en la Argentina cuando traían los esclavos negros los mataban, no sé. Bueno, pero a O sea, ver. aparte, digamos, cuando uno ve que para nosotros a veces nos cuesta identificar coreanos, chinos, japoneses, ¿no? Que son un poco distintos, pero cuando uno los ve así por primera vez a veces nos cuesta. Y para ellos, nosotros también somos diferentes. Entonces, el tema es, digamos, El tema ahí es el poder. ¿Quién es el que tiene más poder para decretar quién es el diferente? Como estamos en Occidente y el blanco, hay más gente blanca y tiene más poder, el diferente es el asiático, por ejemplo. Y entonces son todos más o menos lo mismo, voy a decir, bien, ¿qué tiene que ver un japonés con un chino y con un coreano? ¿Sí? Sin embargo, para nosotros son todos más o menos parecidos. Es una posición de poder bastante omnipotente, digamos, son todos iguales. Yo tengo experiencia con, por ejemplo, gente, una chica conocida de familia china, digamos, se fueron a vivir a Estados Unidos porque en la Argentina hay mucha discriminación. Una piba muy capaz, profesional, pero decía, mira, en Estados Unidos no existe eso. O sea, en Estados Unidos sos uno más. En la Argentina somos bastante discriminadores de los latinoamericanos, de los asiáticos, ¿sí? O sea, cuando nuestro expresidente dijo que los argentinos vienen de los barcos y los, como dijo, de los brasileros de los árboles, de los monos, ¿de dónde dijo que vienen? Digo,
somos muy discriminadores. La gente de Brasil, digamos, sobre todo las mujeres brasileras, acá muchas veces se quejan de que hay como una actitud muy discriminatoria respecto, digamos, de la mujer. Entonces, digo, somos un país que por suerte vivimos en bastante buenas relaciones, en paz, con distintas religiones, pero no es que no somos discriminadores. O sea, preguntarle a una persona del interior o a una persona, bueno, vos misma empezaste diciendo, o sea, vos vivís en Mar del Plata y te sentís discriminada. Nosotros estamos en la Organización Internacional de Psicoanalistas, pero si vivís en el sur, no sos igual que si vivís en el norte. No, pero La aparte, discriminación existe en todos lados. yo me acordaba en la adolescencia, ¿no? Algunas discusiones con mi padre, ¿no? Entonces yo le decía que leyera a Jauretche, ¿no? El Medio Pelo, con la gente, digamos, del interior, ¿no? O sea, que esto también nos ha llevado a muchas crisis como argentinos, ¿no? Donde de alguna manera no se tiene en cuenta que todos somos argentinos, ¿no? Desde el sur, desde el norte, y bueno, en otros países que tienen más conciencia de que son todos que pertenecen, que tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Y esto también está marcando todas las dificultades a nivel mundial, porque es como que no se aprende, ¿no? Todo el tema de las guerras, de las mujeres, como por ejemplo cuando pasó la guerra de Paraguay, ¿no? Que se quedaron sin hombres. Entonces, bueno, también cualquier pueblo que conquistaba a lo largo de la historia a nivel mundial se quedaba con las mujeres. Entonces, bueno, de alguna forma, por eso se dice que el origen de todos nosotros en un video es el mismo. Después se fue, ¿no? Bueno, transformando en los distintos pueblos y en diferentes culturas, pero el origen, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes, digamos, desde el grupo, desde IPA, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, los proyectos? O sea, ¿cómo poder encarar esto para que, digamos, porque lo que está pasando, yo no sé, digamos, cómo se manejan a nivel, si les piden participar, por ejemplo, como en el caso de Irán, como en el caso de lo que pasó con los grupos, si hacen una tarea más de formación y de educación. Te explico. Nosotros no es un comité que ofrece ayuda directa. O sea, la IPA tiene un comité de PACE, que lo dijo una colega argentina, Mónica Cardenal, que es de ayuda humanitaria. Nuestro comité es de estudio y concientización. O sea, nosotros, este programa, por ejemplo, que me interesa contigo, y como otros tantos, o en cada congreso, en cada sociedad, en cada lugar donde podemos, empezamos por, digamos, mostrar este tipo de cuestiones. Hay un video muy interesante, si lo quieren ver en la página web de la IPA, que hicimos el año pasado, mostrando esto para que está en YouTube, es fácil de verlo, digamos, para que se vea lo que es la discriminación. ¿Te acordás el sitio? Bueno, después si te acordás el sitio, Adrián lo puede poner, pero me parece importante para los colegas que nos ven del extranjero, que puedan cómo comunicarse o si quieren incluirse o no sé, ¿no? Bueno, digamos, vos sabés mi contacto, digamos, sí, encantado. Sí. Nosotros lo que tratamos de hacer es juntar gente, porque en todo el mundo hay gente que se ocupa de esto. O sea, más allá del trabajo que podemos hacer nosotros, que, bueno, escribimos, hablamos, vamos a todos los congresos, insistimos que cada sociedad lo incluya en su agenda, digamos. Bueno, en nuestra sociedad, por ejemplo, el año pasado hicimos 2 o 3 actividades, ahora en APDE vamos a hacer actividades, en Brasil hacemos actividades en sociedades, o sea, todo el tiempo estamos concientizando, eso está en YouTube, eso se publica, se hacen libros, se hacen videos, o sea, la idea es concientizar respecto de esto. O sea, lamentablemente no tenemos mucho poder como para como hacer acciones directas. Vos dijiste una cosa muy importante, esto empieza en la familia, empieza en la escuela. Cuando vos tenés escuelas que son solo de varones o solo de mujeres, no ayudás en este sentido de aceptar al diferente, de entusiasmarte de estar con el diferente, estás con los iguales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es mejor? Una escuela que de chiquitita, digamos,
de chiquitos los chicos estén nenas con nenes, blancos con negros, católicos con judíos, con asiáticos. O sea, en Estados Unidos, digo, bueno, decían, están mis nietas ahí, yo voy a la escuela a buscarlas y vos lo comparás con cualquier escuela, digamos, de Buenos Aires, ciudad, acá es 90% blanco, o no, 98% blanco. Puede ser que haya alguien asiático o de color. En Estados Unidos, en cada grado tenés blancos, negros, hindúes, asiáticos, dentro de los asiáticos, chinos, coreanos, japoneses, filipinos, todos diferentes. Yo te muestro una foto y todos los chicos son diferentes. O sea, sí, capaz que hay 5 blancos, pero hay 5 negros, hay 5... Esa coexistencia desde el principio, que los chicos se ven, se hacen amigos. Esa es la esperanza de la humanidad. Porque, bueno, sí, pero no es fácil. Claro. Porque necesitamos, eso yo te quería decir. Vos me decías antes, ¿cómo empieza esto? Nosotros necesitamos un diferente en quien poner, así se arma nuestra persona, nuestra subjetividad. El chico, cuando es chiquito, empieza, para poder decir quién soy yo, ¿sí? Yo soy, ¿sí? Y hay otro que está allá. Todo lo bueno soy yo y el otro es malo porque es desconocido, porque, digamos, es diferente de mí, entonces carga con todo lo malo y hasta puede volverse amenazador, ¿no? Si te enseñan, tenés cuidado con los negros, tenés cuidado con los chinos, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con las mujeres. Entonces, bueno, vos sabés que... Así se arman nuestras personas, ¿entendés? Hay que claro, salirse de eso. Vos sabés que muchos de nosotros pues, pensamos que igual toda la problemática sexual, de identidad sexual, cuando un chico a los 5 años cambia de sexo y empiezan a darle tratamientos hormonales, y para nosotros no está en condiciones de decidir qué es. Pero esos son deseos de los padres. Entonces, en este momento en Londres se cerró la clínica más importante de que se hacían los tratamientos hormonales por las demandas. El tema es cuando el chico queda atrapado en la decisión de los padres porque no puede elegir y le dicen con quién tiene que estar y con quién no, y qué es lo que tiene que hacer y no. Entonces nosotros lo vimos con los chicos de rugby que mataron a este muchacho, bueno, con distintas situaciones, pero cuando uno ve también la actitud de los padres. Por eso para mí es fundamental la educación, ¿no? Desde la escuela, desde la familia, desde las instituciones, porque vos me haces pensar, como pasa siempre en el programa, en Perú muchas escuelas, la mayoría son religiosas, y son privadas, son muy caras. Por eso cuando vienen acá no pueden creer que todavía pueden ir a una escuela del Estado, tanto Paraguay como Perú, o universidad gratuita. Entonces, una de las cosas, yo estuve 2 años coordinando los grupos de supervisión de la Escuela de Psicoterapia, ¿no?, de Lima. Y nosotros veíamos incluso a una de las chicas muy comprometidas, todas muy, muy jóvenes, muy bien. Ella es de color, de origen de color, ¿no? Y en este momento está estudiando batería. ¿Cómo la ayudó y cómo transformó ella su actitud después de 2 años, ¿no es cierto? Y que realmente hace un trabajo magnífico con los adolescentes y con los niños. Pero también, de alguna manera, se siente mucho más segura ella en este momento. Eso lo transmite. Y entonces en muchas escuelas se ha visto, digamos, todavía la escuela de niñas y la escuela de niños. Y yo lo que les he dicho, todo el trabajo, bueno, está ahí la hija de Granel, de Julio Granel, Liliana, como directora, que, digamos, tienen mucha gente y donde de alguna manera el trabajo a nivel de la comunidad de las instituciones, porque eso se ve después en las patologías en los niños y adolescentes, ¿no? Totalmente. En esas escuelas muy religiosas y donde hay muchos profesionales de clase media en este momento que trabajan todo el día pero no están con los chicos, ¿no?
Bueno, Entonces, coincidimos, a ver, digamos, eso, a ver, somos personas, tenemos algo en común, digamos, que nos hace de la especie humana, ¿sí? Pero después somos muy diferentes y cada uno es diferente del otro. Eso se puede estimular desde el principio, decir somos diferentes, o se puede negar y pensar que somos todos iguales. Si estamos solo los varones, estamos solo las mujeres, estamos solo los judíos, estamos solo los católicos, estamos solo, digamos, los blancos, estamos solo los negros, digo, bueno, eso no ayuda. En las Naciones Unidas, digamos, hubo un proyecto cuando estaba Kofi Annan de grupos de como diferentes identidades, ¿sí? O sea, la idea era que juntar a los diferentes no tenía que ser solo una cuestión de la familia y de la escuela chiquita, sino también de los países, digamos, de las políticas de los países. Entonces, digamos, juntar a grupos, sobre todo donde había más tensiones, digamos, de hacer grupos de coexistencia. Paradójicamente, esto que pasó en Israel ahora hace poco tiempo, digamos, la gente que estaba más cercana a los gazatíes, la gente que estaba viviendo ahí pegadas a la frontera, trabajaban muchas veces en conjunto con, iban a Gaza, daban clase o eran enfermeros, etcétera, exacto. etcétera. O sea, ¿por qué a veces, aún con las personas que estamos más cercanas, ¿sí?, se genera violencia? Esto para decir que hay esto tiene una complejidad, como decimos nosotros, que no es solo cuestiones psicológicas. Hay cuestiones políticas, hay cuestiones socioeconómicas que intervienen en que haya prejuicios, o sea, que Totalmente. intervienen en que haya discriminación, porque eso le sirve a cierto orden social, cierto orden económico. Entonces, nosotros decimos, el psicoanálisis es una herramienta para pensar un pedacito de esa complejidad. No pensemos que nosotros vamos a explicar todo desde la psicología o desde el psicoanálisis. Intervienen muchas cosas, ¿no? Mirá, vos dijiste algo que es fundamental. El poder económico maneja todo. Y donde hay grupos muy pequeños que son los que manejan el mundo. O sea, las guerras se provocan también por intereses económicos. O sea, no interesa a la gente en general. Entonces, el tema es como el narcotráfico, ¿no es cierto? O sea, donde está instalado y donde, bueno, Tiene sus intereses y deshumaniza, que es un concepto que nosotros usamos mucho, ¿no? O sea, cuando uno habla de discriminación, digamos, el otro, ¿quién es el otro? Cuando uno ejerce violencia sobre el otro, la forma más fácil de ejercer violencia es deshumanizarlo, no son humanos. En el campo de concentración eran números. Entonces, nuestra amiga Janet Drisson tiene un trabajo muy interesante de que esto es de Primo Levi, ¿no? De que en los campos de concentración no eran personas, sino que eran números. Entonces, esta idea de que el otro no tiene rostro humano, es un número. Entonces vos podés hacer cualquier cosa. Bueno, es un número, haces cualquier cosa con el otro. Cuando vos podés mostrar que el otro tiene humanidad, es como la premisa, porque si es humano ya no te va a ser tan fácil hacer cualquier cosa. O sea, tenemos barreras de hacerle algo a un humano, pero yo le saco la humanidad y tenés 10.000 tipos con numerito nada más, o 1.000.000 de tipos con numerito, hace cualquier cosa con eso. Entonces, me parece que esto de humanizar o deshumanizar, digamos, creo que es como el principio de todo esto. Somos seres humanos todos, o sea, en nuestras diferencias, pero no podemos deshumanizar al otro. Los femicidios, ¿no? Digo, ¿por qué alguien puede hacer cualquier cosa con una mujer, cortarla en pedacitos, tirarse a los chanchos? O sea, es como desapareció como humano el otro. Claro, pero lo más grave, aparte del acto delictivo, es que no pasa nada. Entonces el tema es que nosotros vemos, nos faltan ejemplos, ¿no?
que, digamos, permanentemente abusos demostrados, maltratos, etcétera, 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 y que lo peor es que la gente siente que no pasa nada. O sea, como que hay una desmentida tan grande y una corrupción tan grande que por supuesto el humano no existe. Es una cosa más. O sea, estamos hablando, como dirá, comprar algo. Y Sí, estamos hablando de chicos desaparecidos, porque también con las guerras hay una trata de niños. Bueno, sí, todo lo que pasó a nosotros con Loan, es sí. que todos sabíamos que, ¿no? Pero, digamos, este tema de que se toma y que en muchos países, digamos, la trata de niños existe, y sobre todo hay una película que es, la debes haber visto vos, La venda de los ojos, La ceguera de los ojos, muy buena, ¿no? Que muestra justamente cómo llevan un pianista vendado y donde son todos empresarios, políticos, gente de mucho poder económico, y bueno, todo lo que transcurre, ¿no? Con los grupos de poder, de alguna manera, que dicen que nos representan y nosotros sabemos lo que significa para nosotros representar, ¿no? Entonces, cada vez predomina más el acting, predominan más las adicciones, predominan más las patologías graves. Bueno, el orden económico prevalece en todo esto, ¿no? Sí, por eso digo, nosotros podemos opinar, digamos, desde una perspectiva y transmitir que no somos como ingenuos, que sabemos que hay otros factores políticos, socioeconómicos, digamos, que están determinando este tipo de problemas. De nuevo, creo que la psicología individual, o sea, el psicoanálisis, digamos, estudia la mente individual, pero también estudia como los grupos humanos, o sea, cómo se constituyen los grupos humanos, cómo funcionan los grupos humanos que tienen algo que ver, pero no es lo mismo que la psicología individual. O sea, cuando una persona está sola, no es lo mismo que cuando está en un grupo, y no es lo mismo cuando está en una masa. O sea, hay personas que no se animarían nunca a hacer solas cosas que cuando están, digamos, en conjunto. Por eso, volviendo al principio, la discriminación de la mujer es algo que cualquier persona puede tener, digamos, es un problema personal, pero, digamos, cuando eso se transforma en políticas de Estado, de cuidar a la mujer es una cosa. Cuando vos, digamos, haces una política en donde pareciera que eso no importa, eso baja como una línea en donde los chicos se crían en un contexto en donde no se presta atención a eso. O sea, es una forma de deshumanizar también al otro. Hay una película que a mí me parece que es muy importante para la gente que le interesa esto, de la jueza esta de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. ¿Viste? Es una mujer que fue, Clinton la puso en la Corte Suprema, la primera mujer que hubo en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ella era siempre una abogada que defendía mujeres y perdía todos los juicios porque la justicia la manejan los varones. Por eso decías vos que los femicidios no pasa nada, porque en general la justicia es patriarcal. A veces con mujeres juezas también, pero es patriarcal. Esta mujer no podía ganar ningún juicio defendiendo mujeres. Entonces dijo, hay que buscarle alguna vuelta a esto. Y lo que hizo es algo muy interesante. Dijo, tenemos que buscar un caso donde defendamos a un varón y después pretendamos que, digamos, vamos a defender un varón por algo que habitualmente defendemos a mujeres. Y toma el caso de un señor de ahí del medio de Estados Unidos, un nadie, que cuidaba a su mamá. En Estados Unidos, los que cuidan a otra persona tienen el gobierno les paga un dinero, como una pensión, por cuidar, pero solo se le pagaba a las mujeres. O sea, el gobierno de Estados Unidos pagaba cuidar solo a las mujeres. Entonces, esta mujer le dijo al señor nosotros lo vamos a defender pensando que esa iba a ser la manera de lograr eso, después eso para la igualdad de la mujer con el hombre. Llevaron el caso hacia la justicia y por supuesto la justicia le dio la razón al señor en 2 minutos y le empezaron a pagar el subsidio a los varones. A partir de ahí, ella dijo,
esto muestra, digamos, que tiene que haber igualdad entre el hombre y la mujer, porque si se lo dieron a un hombre, hay que dárselo a la mujer también. Esto, digamos, la justicia que sea sensible a las diferencias de género, que sea sensible a que, digamos, tienen que tener los dos las mismas posibilidades. No puede ser que a un hombre se le perdone digamos, lo que no se le perdona a una mujer. Entonces, la justicia, la educación, empezando por la familia, digamos, y nosotros aportamos un granito de arena a eso, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que comentás, ¿no? Me parece interesante. Como siempre hay que buscar de qué manera podemos ingresar, como nos pasa con un paciente, no con lo que nosotros queremos, sino con lo que por ahí la posibilidad nos da. Esta mujer tuvo esa posibilidad y vio cómo de esa manera podía llegar a otra cosa. Y creo que en el lugar, en el comité en que estás, y nosotros cada uno desde nuestro lugar, el poder enseñar, ¿no es cierto?, y mostrar, porque me parece importante en todo lo que hablamos, la importancia de la diferencia y no la falta, que durante años se centró más en eso, en lo que falta y no en las diferencias, ¿no? Somos Porque, diferentes, a nadie le falta nada, somos diferentes. sí, pero es muy importante porque vos sabés que en toda la teoría, digamos, de Freud también, Claro. se hizo mucho hincapié, ¿no?, en lo que le falta y todo el tema de la envidia y la competencia y el no poder aceptar las diferencias, ¿no? Bueno, la mujer durante mucho tiempo, incluso para Freud, digamos, tenía un super yo más laxo, digamos, Freud era en una época en donde las mujeres estaban en su casa para tener hijos. O sea, era excepcional que, digamos, una mujer pudiera salirse de eso. De hecho, yo estuve hace 2 o 3 años atrás en París, había una muestra llamada Pioneras, que era las mujeres que en 1910, 1930 creo que era, se destacaron en cosas donde las mujeres eran señoras de su casa para tener hijos. Entonces, había pintoras, escultoras, Bueno, tenistas, investigadoras médicas, investigadoras, en los pero medios. son excepciones. O sea, hasta ahí, digamos, y pensemos que hoy en día, bueno, en la Facultad de Medicina, por ejemplo, hoy en día, que era una carrera cuando yo estudié, era mayoría de varones, hoy es mayoría amplia de mujeres. ¿Sí? Y tuvimos una mujer presidenta acá, tuvimos ya 3, digamos, va a haber una presidenta de Estados Unidos, digamos, aparentemente. Entonces digo, cambió radicalmente eso. Digo, en ese sentido estamos mejor. Pero bueno, digamos, el germen de esto, te vuelvo a decir, tiene 5.000 años. Empieza con Eva. Entonces, digamos, ese lugar Además, subsidiario creo de que, Eva. no sé si compartís, pero me parece que frente al peligro que la mujer empiece a tomar poder, aparece el miedo, digamos, y aparece más la condena, como está pasando con Irán, como Afganistán, ¿no? La muerte de la chica y como otras cosas, ¿no? Aparece más y también la rebeldía a la religión, ¿no? A todo lo dogmático. Entonces, aparece más la condena. Sí, sí. O sea, como que, sí. No, te iba a decir que ahora está en YouTube, pusieron ayer o anteayer, hubo hace 2 o 3 días un webinar sobre femicidio, digamos, con el relato de las mujeres que fueron atacadas en Israel el 7 de octubre. Cuando uno escucha, digamos, las cosas, digamos, porque bueno, a ver, obvio que hay cuestiones de todo tipo mezcladas en eso, pero cuando vos ves que a las mujeres, digamos, las violaban, las mutilaban, les pegaban tiros en los genitales, le ponían clavos en los genitales, digo, ¿qué tiene que ver la diferencia que puede haber entre dos pueblos porque a No, los no, hombres no les hacían esas cosas? no, O no, sea, no. Es una cosa, yo tengo una alumna y bueno, la he ayudado en algunos grupos. Hoy justamente voy a hablar con Yolanda Gamble, ¿no? Es tremendo porque o sea, uno no,
es inimaginable el grado de siniestro, de perversión muy, muy aguda, pero además también mujeres que te dicen, yo voy a tener hijos para matar a los judíos. O sea, donde no va a tener el hijo por el hijo, sino por una orden. Entonces, todo esto es muy difícil, porque son marcas en nuestro aparato psíquico, ¿no? Durante años. Entonces, uno también lo ve en Europa, ¿no? Donde de alguna manera, digamos, la izquierda no es la izquierda que nosotros conocimos. Entonces, de repente son discursos muy cerrados y donde, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no se dice esto de las mujeres? ¿Por qué no se hace algo? ¿Qué pasa? ¿No es la mujer? Porque también en nuestro país pasa, ojo, ¿no? Totalmente. Pero no, digamos, ahí en el videito eso, ahí explican bien, ¿no? Que prácticamente no hubo condena de grupos feministas. O sea, una cosa atroz, digamos, está bueno porque el video es sobre femicidio, no es sobre el ataque de Hamas. Dice, ¿cómo puede ser, digamos, que filmen, digamos, que maten gente? Bueno, es una desgracia, pero matan a todos por igual. No, que a las mujeres que matan las maltratan, las violan, las mutilan. O sea, ¿por qué a los varones no? Digamos, esa discriminación hasta en los muertos es una cosa como, es tremenda y ni siquiera condenada por grupos feministas, ¿no? En aras de cuestiones políticas que, bueno, cada uno tiene su criterio al respecto, pero quiero insistir en esto de cómo la mujer es maltratada en una cultura donde la mujer es menos. Y en estos países, digamos, bueno, esto que pasó con la persona esta en Irán, o Afganistán, o esta gente de Hamas, digamos, claramente tienen una actitud muy, muy discriminadora con la mujer. O sea, bueno, en muchos países les cortan el clítoris, o sea, cosas que parecen como de locos, ¿no? O sea, ¿por qué ese tipo de violencia tan específicamente dirigido a la mujer? Sí, nosotros tenemos, bueno, Jacques Adis y Jorge Dimov hicieron un libro sobre las mutilaciones genitales y otras, ¿no? Pero digamos, el tema es, me parece a mí que esto que vos decís, el ejemplo de la jueza o el ejemplo de las escuelas, Estados Unidos creo que tiene eso, ¿no? Por un lado eso y por el otro lado un chico de 14 años que agarra un arma y mata a sus compañeros. ¿Y sí? Porque, bueno, el tema también, como ir a la facultad, ir a la universidad con una paciente que tiene una hija adolescente, bueno, 18, 19 años, pero todos sus padres están medicados. Y van a la facultad. A ver, cada cultura tiene lo suyo. Y es normal, pero el tema, ¿cuál es? ¿Cómo rescatar lo positivo? O sea, bueno, a mí me parece que vamos por el lado de nuevo, somos diferentes. O sea, un chico va y tira en la escuela, no mata a mujeres, mata a los primeros que se le cruzan. Digamos, cuando vos matás solo mujeres, digamos, eso marca algo diferente. Totalmente. O sea, porque digamos, es una desgracia que haya esa violencia instituida en Estados Unidos, que bueno, es un problema serísimo que tienen, pero no matan solo mujeres. Y ni que hablar de esa barbaridad. ¿Qué hace eso? Como vos dijiste, es el que se le cruza, o sea, ahí es una situación distinta, ¿no? Lo que quiero, me parece que lo que es importante como para cerrar el programa, y te dejo a vos el cierre, la importancia de la diferencia. Para mí este es el punto. O sea, tenemos que insistir en que, mira, hay un escritor que, Robert Walser, que yo lo conocí por un amigo, Alberto Cabral, que dice que el grado mejor de tolerancia, la verdadera tolerancia, es el entusiasmo por la diferencia. Como que no tenemos que conformarnos con ser tolerantes con el diferente, sino entusiasmarte con ver que el otro es diferente y te puede aportar algo y vos podés aportarle algo. ¿Entendés? Digo, porque si no, bueno, yo tolero al diferente, tolero a los negros, tolero a los judíos. No. Me parece que está buena esta idea del entusiasmo. Genial, me parece genial y la comparto.
Totalmente. Porque decir tolero no sería. Es bastante feo. Yo te Es, tolero, o sea, pero bueno, lo que pasa es que estamos tan mal que ya la tolerancia nos parece algo bueno, ser tolerante. Entonces el tipo dice, no, pará, tolerancia es como lo mínimo que podemos pedir. O sea, me parece que podemos ir por un poco más, ¿no? Por eso creo que esto que decíamos, la educación, digamos, poder conocer chicos diferentes, te hace muy diferente. Yo no conocí, no sé, o sea, creo que personas de color hasta que, sí, en la IPA, o sea, por gente, o sea, yo trato directo con personas de color, no tuve, tengo 77 años, no tuve. Sí tuve con algunas personas de piel marrón, que es lo diferente más en nuestro país, que hay mucha gente de piel marrón, pero que están seriamente discriminados. O sea, en nuestra comunidad profesional, es muy raro encontrar personas de piel marrón. Negro no, porque en la Argentina hay muy poca población negra. Pongamos que podría ser. En Brasil, más del 50% de la población es negra. Entre los psicoanalistas había uno en cada sociedad de, no sé, sociedades de 600 personas, un negro, dos negros. O sea, no había personas de color en Brasil que son negros o mestizos en las sociedades psicoanalíticas. Entonces digo, pero en la Argentina nosotros no estamos acostumbrados, vivimos somos europeos, un delirio, ¿sí? yo Y la creo gente que que no está ahí se la pasa mal. sí. Yo creo que también con las multinacionales, las emigraciones, bueno, ha ido cambiando todo porque antes era muy difícil ver un japonés con uno que no era japonés. Y hoy en día hay. Está más mezclado. Bueno, Sí. estamos mejor. Todo Estamos eso. mejor. Pero como decíamos, hay todavía países donde esto es muy primitivo. Sí. Esto de los maometanos en la India, esto de Irán, Afganistán, donde el otro Vos es pensás nomás matarlo. cuando un paciente es testigo de Jehová y conoce a alguien que no es, o un ortodoxo, no le permiten, o sea, No, pero hay comunidades judías, comunidades católicas que no aceptan para nada al diferente. no, O son sea, gays. hay colegios, digamos, que son solo para católicos, hay colegios que son solo para judíos, digamos, Sí. solo los colegios más progresistas dentro de cada comunidad aceptan chicos diferentes. En la ORT, por ejemplo, hay chicos católicos, chicos judíos. No, hay colegios que son solo judíos, solo católicos, solo de blancos, digamos. O sea, es como muy difícil llevar una criatura de color a un colegio estos, no, ni siquiera te digo negro, color mestizo, a un colegio estos de clase media alta de Buenos Aires. No, te No digo hay. incluso un docente, es difícil. No, te digo, a mí me sorprende en Estados Unidos, viste, la maestra es negra, la directora es negra. No. Bueno, pero eso te hace familiarizarte. Pero te hace prepararte para la integración, para la convivencia, es Por eso, así. pero no somos todos iguales. Te Sí. tengo que despedir, bueno, agradecerte No, y gracias a nos vos. veremos en la próxima Un gusto. entrevista. Un Un gusto, abrazo y Susana. gracias, Abel. Cariño. Chau, Un chau. abrazo.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. ¿Estás listo para llevar tu mensaje al siguiente nivel? En La Propuesta Live, te ayudamos a conectar con tu audiencia de manera auténtica y significativa. A través de nuestras producciones de streaming personalizadas, podrás inspirar a otros y compartir tus conocimientos con el mundo. Río 54 y La Propuesta Live te ofrecemos flexibilidad, personalización, claridad y concisión, visualmente atractiva, transmisión HD, económico y de alta calidad. Puedes dar rienda suelta a tus ideas. Contáctate por WhatsApp o Telegram al 11 70 58 05 86.